Esto se va a demorar un poco. La objetividad. El argumento para obligar. Un argumento para obligar. Humberto Maturana. Presentación. ¿Es posible ser verdaderamente objetivo? ¿Es posible serlo? Al menos en el análisis social, político, económico. Si no es así, ¿significa que quedamos a merced del relativismo más absoluto? ¿Es esa la causa principal de nuestras dificultades para mejorar el mundo? Pertenezco a la generación que se formó en una universidad que enseñaba la ciencia objetiva y positiva. El conocimiento de ella y su puesta en práctica era la fórmula para el progreso de la humanidad. Precisamente allí se trataba de aprender lo que es la ciencia pura y separar eso de los juicios de valor subjetivos. Después, cuando se entra al mundo real, uno descubre que la realidad es más compleja. Pero como ya se dejó la universidad, entonces no se vuelve a reflexionar sobre estos temas. La insatisfacción, sin embargo, queda. Por otra parte, el tiempo nos va mostrando que nuestras expectativas de comprender y transformar la sociedad en que vivimos se van desvaneciendo, postergando o frustrando. Y lo peor es que nos damos cuenta de que se debe no solo a las dificultades objetivas que encontramos, sino también a radicales deficiencias de nuestro modo de entender la sociedad y el mundo. Estando en esta reflexión, un día me encontré con Maturana. Entre lecturas y conversaciones, en 1988, me pasó este artículo escrito en inglés para una revista científica. Científica irlandesa. La respuesta que allí encontré para el tema que me preocupaba fue un golpe impactante. Al principio lo rechacé como algo completamente absurdo. ¿Cómo va a ser posible que la búsqueda de la objetividad oculte la búsqueda de un argumento para obligar a los demás? No lo podía aceptar, pero si quería ser honesto conmigo mismo, tenía que reconocer que lo que decía Maturana tenía sentido. Entonces, me pareció demasiado valioso como para no compartirlo en español con muchas personas que buscaban, como yo, respuestas a las preguntas que Maturana se planteaba en ese artículo. Este libro es una oportunidad de entrar en una reflexión profunda sobre la visión del mundo que tenemos. Diversas circunstancias fueron atrasando su publicación al final. Para terminarlo, fue necesario evitar que el autor cayera en la tentación de volver a revisarlo. Por lo tanto, solo el suscrito es responsable de los errores de edición, que todavía quedan. El autor tendrá otra oportunidad en la segunda edición. Agradezco la confianza de Humberto Maturana para permitirme salir adelante con este proyecto. También a Pedro Butazzoni, que financió la traducción, y a los directivos y colaboradores Dolmen Ediciones. Ernesto Tironi, Santiago, abril de 1996. Prólogo. En este pequeño libro es una invitación a la reflexión sobre la experiencia, y aunque habla de la realidad, su tema no es la realidad, sino que la explicación de la experiencia y de las relaciones humanas. ¿Cómo hacemos lo que hacemos en tanto observamos nuestro hacer? Es la pregunta. Para leerlo se requiere candor y confianza. Candor para no anteponer continuamente nuestras creencias sobre lo que se debe hacer. Entre nosotros los lectores y lo que dice el autor. Si no tenemos candor, nunca sabremos lo que el autor nos dice, y lo aceptaremos o lo rechazaremos sin saber qué aceptamos o qué rechazamos. Si nos tenemos confianza en la impasible del autor, en la impecabilidad del autor, estaremos siempre en lucha con él. No lo oiremos y aceptaremos o rechazaremos lo que dice sin saber lo que dice.
El punto de partida de lo que aquí se dice es el observador. En la experiencia del observador, como el ser que distinguimos, el observador es el observador, y el observador no es un supuesto ontológico o priori. El observador aparece en la distinción del observador. El observador y el observar. El observador es lo que queremos explicar, y el observar es el instrumento con el que queremos explicarlo. Esto no es una contradicción lógica, porque la explicación y lo explicado pertenecen a distintos dominios. Lo explicado es el resultado del proceso que se propone como explicación y como tal ocurre en un dominio diferente, disjunto con respecto al dominio en que ocurre el proceso que le da origen. La relación entre lo explicado explicación no es una relación en el ámbito de la lógica deductiva, sino que es una relación generativa. En este libro el lector se verá muchas veces invitado a atender en miradas simultáneas, sucesivas o alternas a distintos dominios de fenómenos que no se interceptan. La relación entre esos dominios, como ya dije, no pertenece a la lógica deductiva, sino que la mirada del observador que ve es una relación generativa, o que ve un isomorfismo, o que hace un mapeo para generar una mirada comprensiva. Por esto mismo, este libro es también una invitación a darse cuenta de que las explicaciones jamás niegan la experiencia explicada ni la reemplazan, así como la descripción no reemplaza lo descrito. Esto es explicación y descripción. Solo hablan, aunque de manera no trivial, de lo que explican y describen, pero no niegan el suceder de lo que explicado o lo descrito. Por esto el lector deberá aceptar candorosamente, por ejemplo, que la explicación del lenguaje no reemplaza el lenguajear, y que el lenguajear ocurre en su ocurrir, en el fluir mismo de estar en el lenguajear, no en su explicación, aunque la explicación dice cómo ocurre. Los seres vivos existimos en el presente, la biosfera existe en el presente, el cosmos existe en el presente. En un presente cambiante, esto es, lo que seres vivos existimos en el ocurrir de los procesos, y nosotros, observadores, existimos en el particular, en el presente de la distinción de procesos en los que nos distinguimos a nosotros mismos, pasado y futuro, son modos de hablar en nuestro vivir ahora. Por eso cuando tendemos en nuestro quehacer, primeramente al pasado o al futuro, nos ajenamos a nuestro presente, y ese ajenarse trae sufrimiento. Es el centro de nuestra dificultad en la comprensión de nuestro ser, y con ello, el centro de nuestra dificultad en comprender al ser del cosmos que vivimos. Vivimos en el tiempo, pero el tiempo es una proposición o constructo explicativo que usamos para explicar nuestra distinción de nuestro existir en la experiencia de un fluir irreversible del proceso. Lo que explicamos en nuestra experiencia, y explicamos nuestra experiencia con la coherencia de nuestra experiencia, y al explicar nuestra experiencia, cambia nuestra experiencia. Eso es lo peculiar de nuestra existencia humana, como seres que existen en el lenguaje, y es al mismo tiempo que nuestra condición de comprensión de nuestra existencia, la fuente de nuestra libertad, y en esa libertad que este libro es una invitación a ver que todo el vivir humano ocurre como un vivir humano en la relación humana, en la continua creación del mundo, ya sea en la ciencia, la técnica, la filosofía y el arte, o simplemente convivir. ¿Y qué es la epistemología? ¿También es un modo de convivir? Sí, en verdad ese es el tema de este libro, el vivir, y desde la comprensión del vivir y de convivir, ver que la realidad pertenece al explicar del vivir y el convivir con humanos. En fin, el lector no debe olvidar que la teoría y la explicación no son necesarias para el hacer y el pensar si se conserva una práctica determinada. Pero tampoco se debe olvidar que las teorías y las explicaciones
aunque innecesarias, son fundamentales cuando las aceptamos, porque al hacerlo nos cambia la práctica, el pensar y el reflexionar. En fin, ojalá el lector esté abierto a lo que este libro muestra, que es, si bien el ser humano no en la medida de todas las cosas, como decía Protágoras, si es el origen de nuestro mundo que vive. Introducción. Cada vez que queremos convencer a alguien para que concuerde con nuestros deseos y no podemos o no queremos usar fuerza bruta, ofrecemos lo que llamamos un argumento objetivo o racional. Hacemos esto bajo la pretensión implícita o explícita de que el otro no puede rechazar lo que nuestro argumento sostiene, porque su validez se funda en su referencia a la verdad, y además lo hacemos así bajo el supuesto implícito o explícito de que lo real o la realidad es universal y objetivamente válido, porque es independiente de lo que hacemos, y una vez que es indicado no puede ser negado. Por cierto, nosotros decimos que cualquiera que nos ceda a la razón, esto es, cualquiera que no ceda a nuestros argumentos racionales, es arbitrario, ilógico o absurdo, y sostenemos implícitamente que tenemos un acceso privilegiado a la realidad que hace nuestro argumento objetivamente válidos, aunque más nosotros sostenemos implícita o explícitamente que en este acceso privilegiado a la verdad, el que nos permite construir nuestros argumentos racionales, pero ¿es esta la actitud sobre la razón y lo racionalmente válida? Podemos de hecho sostener que en esta conexión con la realidad, la que da a la razón el poder de convicción que sostenemos, tiene o debería tener, o recíprocamente, ¿nos da acaso la razón un acceso a lo real tan que podamos concederle el poder de compulsión u obligación y la validez universal que pretendemos que tiene cuando intentamos forzar a alguien con un argumento racional? Yo sostengo que la cuestión central que la humanidad enfrenta hoy en día es la pregunta acerca de lo que es la realidad. Y sostengo que esto es así, independientemente de si estamos enterados o no de ello, porque cada una de las cosas que hacemos como seres humanos, modernos, como individuos, como entidades sociales o como miembros de alguna comunidad humana, supone una respuesta a tal cuestión como la fundación de un argumento racional que usamos para justificar nuestras acciones. Aún la naturaleza, como la traemos a la mano en el curso de nuestras vidas como seres humanos, depende de nuestra respuesta a esta interrogante. De este modo, yo sostengo que la respuesta explícita o implícita que cada uno de nosotros damos a la pregunta por la realidad determina cómo vivimos nuestras vidas, así como nuestra aceptación o rechazo de otros seres humanos en la red del sistema social que integramos. Finalmente, desde que nosotros sabemos en nuestra vida diaria que el observador es un sistema viviente, porque sus habilidades cognitivas son alteradas, si su biología es alterada, yo mantengo que no es posible tener un entendimiento adecuado de los fenómenos sociales y no sociales en la vida humana. Si esta pregunta no es contestada apropiadamente, y que esta pregunta puede ser contestada apropiadamente solo si observamos y conocimientos son explicados como un fenómeno biológico generado a través de la operación del observador como un ser humano. Por consiguiente, mi propósito en este ensayo es abordar la pregunta sobre la realidad, considerando al observador como una entidad biológica. Para lograr este fin,
Representaré inicialmente algunas reflexiones desde la biología, desde el observador, el lenguaje y conocimiento, y luego proseguiré con las consecuencias que, a mi modo de ver, tienen los contenidos de estas reflexiones. Para nuestro entendimiento del fenómeno ético y social. En este intento presentaré estas reflexiones bajo 5 temas: la ontología del explicar, realidad, la ontología del conocimiento, el fenómeno social y lo ético. Finalmente, este ensayo está escrito de manera tal que permitirá que estos diferentes temas sean leídos independientemente en algunas secciones. Y aquí recién empieza. Aquí empieza el libro. Lo demás era como una introducción. Capítulo 1. La ontología del explicar. Praxis de vivir. Nosotros los seres humanos operamos como observadores, esto es, hacemos distinciones en el lenguaje. Más aún, si nos piden explicar qué hacemos, nosotros usualmente decimos que en nuestro discurso denotamos o connotamos con nuestras palabras y argumentos entidades que existen independientemente de nosotros, o si nosotros aceptamos que lo que distinguimos depende de lo que hacemos, como los físicos modernos lo hacen, operamos bajo la implícita suposición que, como observadores, estamos dotados de racionalidad, y como esto no necesita o no puede ser explicado, sin embargo, si reflexionamos desde nuestra experiencia como observadores, descubrimos que todo lo que hagamos como tales, solo nos ocurre. En otras palabras, descubrimos que nuestra experiencia es que nos encontramos observando o actuando, y que cualquier explicación o descripción de lo que hacemos es secundaria a nuestra experiencia de encontrarnos nosotros mismos en el hacer de los que es una guantera acuática. Sin embargo, si reflexionamos desde nuestra experiencia como observadores, descubrimos que todo lo que hagamos como tales solo nos ocurre. En otras palabras, descubrimos que nuestra experiencia es que nos encontramos observando, conversando o actuando, y que cualquier explicación o descripción de lo que hacemos es secundaria a nuestra experiencia de encontrarnos nosotros mismos en el hacer de lo que hacemos. Cualquier cosa que nos pasa como una experiencia que vivimos como viniendo de ninguna parte. Nosotros usualmente no nos damos cuenta de esto porque colapsamos la experiencia con la explicación. Está rompiendo la cuarta pared ya. La experiencia con la explicación. Experiencia, quedándonos solo con la explicación de la experiencia. Esto es evidente en situaciones que nos sorprenden. Esto pasa, por ejemplo, mientras manejando un auto, otro vehículo que nos hemos visto en el espejo retrovisor nos sobrepasa. Cuando esto ocurre nos sorprendemos y usualmente nos decimos inmediatamente nosotros mismos o a otros, con una manera de justificar a nuestra sorpresa, que el otro vehículo estaba en el punto ciego del sistema retrovisor de nuestro vehículo, o que venía muy rápido, en nuestra experiencia. Sin embargo, vimos el auto que nos sobrepasa como si apareciera de ninguna parte. Yo expreso esto. Nuestra situación como observador está de repente mal traducido. Dice, vivimos el auto. Y es vimos el auto, supongo. Vimos el auto que nos sobrepasa como si apareciera de ninguna parte. Yo expreso esto. Nuestra situación como observadores diciendo, el observador se encuentra a sí mismo en la praxis de vivir, o el acaecer del vivir o la experiencia. En el lenguaje, teniendo experiencia que simplemente le ocurren como viniendo de ninguna parte.
Cualquier explicación o descripción de cómo ocurre la praxis del vivir en el lenguaje es operacionalmente secundaria a la praxis del vivir en el lenguaje, aun cuando la explicación y la descripción también ocurren en ella. Y C. La explicación y descripción no reemplazan lo que ella explica o describe. Finalmente, es evidente que si explicaciones y descripciones son secundarias a la praxis de vivir del observador, nuestra praxis del vivir humano, ellas son estrictamente innecesarias para esta. Aun cuando la praxis de vivir del observador cambia después de haberlas escuchado, en esta circunstancia, observar es tanto el punto esencial de partida como la pregunta más fundamental en cualquier intento de entender realidad y razón como fenómeno del dominio humano. Por cierto, cada cosa es dicha por un observador a otro observador, que puede ser él o ella misma. Ver Maturana 1970. Y el observador es un ser humano. Esta condición es una posibilidad y un problema, no una restricción. Número 2. Explicaciones. A nosotros, seres humanos, occidentales y modernos, miembros de una tradición cultural greco-judeo-cristiana, a la cual la ciencia moderna pertenece, nos gusta explicar y formular preguntas que demandan respuestas explicativas. Además, si estamos en el ánimo de hacer una pregunta que demanda una explicación, nos conformaremos solo cuando encontremos una respuesta explicativa a nuestras preguntas. Pero, ¿qué es lo que ocurre en una explicación? ¿Qué debe ocurrir para que digamos que un fenómeno dado a situaciones? ¿Qué debe ocurrir para que digamos que un fenómeno dado o situación ha sido explicada? Si ponemos atención a lo que hacemos en nuestra vida diaria cada vez que respondemos una pregunta con un discurso que es aceptado por un oyente como una explicación, podemos notar dos cosas. A. Que lo que hacemos es proponer una reformulación de una situación particular de nuestra praxis del vivir con otros elementos de nuestra praxis del vivir. Y B. Que nuestra reformulación de nuestra praxis del vivir es aceptada por el oyente como una reformulación de la praxis del vivir. De este modo, por ejemplo, la proposición «Usted fue hecho por su madre en su vientre» se vuelve una explicación cuando un niño la acepta como una respuesta a sus preguntas. Madre, ¿cómo nací? En otras palabras, diariamente la vida nos revela que es el observador quien acepta o rechaza una afirmación como una reformulación de una situación particular de su praxis del vivir como elemento de otras situaciones de su praxis del vivir. ¿Quién determina si esa afirmación es o no una explicación? Haciendo esto, el observador acepta o rechaza una reformulación de una praxis del vivir como una explicación de acuerdo a si satisface o no un criterio de aceptación, implícito o explícito, que él o ella explica a través de su fórmula de escuchar. Si se satisface el criterio de aceptación, la reformulación de la praxis del vivir es aceptada y se constituye en una explicación. La emoción o el estado del ánimo del observador cambia de duda a contentamiento y él o ella deja de hacerse las preguntas. Como resultado, cada manera de escuchar del observador, que constituye un criterio para aceptar reformulaciones explicativas de la praxis del vivir, define un dominio de explicaciones. Y los observadores que afirman aceptar la misma explicación para sus perspectivas praxis del vivir, implícitamente afirman operar en el mismo dominio de praxis del vivir. Por consiguiente, y sin importar si estamos o no conscientes de esto, nosotros como observadores nunca escuchamos en el vacío. Siempre aplicamos algún criterio particular de aceptación de lo que sea que oigamos, veamos, toquemos, olamos o pensamos, aceptándolo o rechazándolo
de acuerdo a si satisface o no tal criterio en nuestro escuchar. Por cierto, esto está ocurriendo ahora con los lectores de este libro. Ya. Lo voy a dejar ahí nomás, por mientras. Mañana voy a decir. Con los lectores de este libro. Pasamos la introducción. Capítulo 1, ontología explicativa. Y quedé en el 19, explicaciones. No, parece que vamos mal. Con los lectores de este libro, en el 20. Está bueno el libro, ¿eh? Es como estilo fantasías del inconsciente, como el libro que tengo que ir a buscar a Longo Tomás. Tengo que dejarlo grabado porque si no lo dejo grabado, lo más posible es que las hojas se terminen desintegrando por lo viejas que están.